Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial y extenso saludo aquí en este escenario Jurídica Sandra Yaya. Detrás de este micrófono, listos aquí para emitir estas noticias. Bien, el día de hoy, siendo 21 de mayo del año 2024, vamos a hablar un poquito de la columna periodística que nos presenta el periodista Mario Alejandro Rodríguez de Infobae, el cual se emitió el día 20 de mayo del año 2024 sobre las 9:10 de la noche. Bueno, como ustedes conocen bien, en días pasados se emitió una noticia en la cual se llevó por delito de prevaricato al señor Álvaro Hernán Prada, quien quiso asumir la ponencia de denunciar a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego ante el Consejo de Estado, al CNE, y de este momento surge una noticia que está respaldada por el alto tribunal, la cual como titular tiene lo siguiente: el Consejo de Estado no tiene competencia para destituir a Gustavo Petro y Francia Márquez. Estos son los motivos. El alto tribunal se refirió a lo que sería la aparente violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022, en la que la fórmula del pacto histórico llegó al poder. ¿Bien? Como ustedes se darán cuenta y recuerdan, el señor Álvaro Hernán Prada y el señor Benjamín Ortiz, magistrados, tomaron la tarea tal vez por solicitud del jefe mayor de ellos, que ya sabemos quién es, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está en este momento siendo ya llevado su caso a juicio por 3 delitos, entre ellos soborno en actuación penal, soborno a un exfiscal y por fraude procesal. Y de la misma manera también están citados o fueron citados en este caso el 15 de mayo del 2024 el señor Álvaro Hernán Prada. Entonces, la sección quinta del Consejo de Estado emitió en la jornada del lunes 20 de mayo del 2024 un auto en el que dejó en claro que no tiene competencia para destituir de su cargo al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la vicepresidenta Francia Márquez Mena, ante la posible violación de los topes electorales de la campaña que los llevó al poder con los comicios del 29 de mayo y 19 de junio del 2022. Entonces, está muy claro lo que dice ahí, ¿no es cierto? Se emite 20 de mayo un auto en el que se queda claro que no tiene competencia para destituir de sus cargos al presidente y a la vicepresidenta. Por esa razón, ellos teniendo consciente ese concepto, se volcaron a aquellos magistrados que además de estar imputado, estaría impedido, y sin embargo lo hicieron. Entonces actuaron en un delito que se llama prevaricato, es decir, ignorar por completo las situaciones de ley, olvidándolas, no tomándolas en cuenta, se volcan. Y este es el resultado. Ahora sale la CNE ante el tribunal, ante el alto tribunal, para decir que no tiene competencia. No tiene competencia. Es decir, sí hubo un enorme soporte de tipo periodístico lanzado en ese entonces por los medios alternativos, entre ellos Alejo Vergel, Daniel Monroy, Ecoaneco, etcétera, etcétera, porque ya son varios los que los hay. Entre todos enunciamos ese caso. Entonces aquí ya con este concepto se nos halla la razón. Bien, entonces otro punto. Según el referido documento, el alto tribunal declaró la falta
de jurisdicción de esta para el trámite de un proceso de pérdida del cargo. Es decir, ellos no están regulados para eso. Contra Petro Urrego y Márquez Mina, por lo que ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones a la Cámara de Representantes para darle trámite a este proceso, siendo el órgano competente, de acuerdo con la Constitución Política, para investigar al primer mandatario. Es decir, lo que dijo el mandatario desde un principio es que el único ente que puede investigarlo es el Congreso. En ningún momento el CNE. Y ahí fue donde fue el monumental error jurídico que cometió el señor Álvaro Hernán Prada. Bueno, con ello respondió a la demanda interpuesta por el ciudadano José Ángel Espinosa Henao, en el que solicitaba no solo la pérdida del cargo de Petro, sino también de Márquez, y una sanción a la coalición del pacto histórico. O sea, estaban pidiendo muchas cosas, no solamente pedían desmontar al presidente y a la vicepresidenta, sino también acabar con un partido como es el pacto histórico. Es decir, se iban en función total contra más de 11 millones de colombianos que votamos en las urnas por este partido y por estas personas, por Gustavo Petro y por Francia Márquez. Entonces, el alto tribunal respondió que, de conformidad con los artículos 109 de la Constitución y 21 de la Ley 997 del 2005, solo el Congreso tiene la competencia para decretar una medida de este tipo. Está más que claro, pedagógicamente comprobado, bien explicadito, porque pues a esta altura todavía hay personas que me cuestionan a mí que en el artículo 109 yo me dediqué fue a politiquear, cuando yo realmente lo que les dije fue muy clarito. De acuerdo al artículo 109 de la Constitución Política de Colombia de 1991, los topes que se establecen para las campañas presidenciales no se deben extralimitar en ello y no pueden venir de orígenes desconocidos y además de ello cuestionados, como le pasó por ejemplo en la campaña de Duque, en la campaña de Álvaro Uribe Vélez, en la campaña de Andrés Pastrana, o tal vez hasta en la campaña de César Gaviria, o incluso en la misma campaña de Jaime Santos, Juan Manuel Santos. Entonces, ha habido muchas cosas, cambios que se han visto, pero realmente los más legales, transparentes, puros, limpios, han sido los del gobierno de Gustavo Petro. Y como tal, obvio, es el que más atacan, porque es el gobierno que más ha hecho en la historia de Colombia. Entonces ya ahí tenemos en cuenta lo que pasó. Bueno, entonces aquí dice, declárese la falta de jurisdicción de esta corporación para el trámite del asunto de la referencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Entonces, el alto tribunal, ante eso, no puede hacer absolutamente nada. Lo remite de inmediato a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Es decir, que la CNE, su jugada de intentar acabar con este gobierno de cambio, resultó fallida. De esa manera, ya podemos decir nosotros los colombianos que hasta este punto nos sentimos con tranquilidad de que el gobierno del cambio avanza con su proceso, con todo. Ha habido cosas muy tremendas en las últimas horas que se han presentado en la forma, así como tal, pues ante la audiencia se pone a su conocimiento para que ustedes puedan darse cuenta de los talentos que hay en este momento atacando de manera férrea al gobierno de cambio. Bien, entonces ahí termina esta noticia, prácticamente.
Bueno, aquí en este punto dice, en ningún evento podrá decretar la pérdida del cargo, lo cual, como se anotó, es privativo del Congreso de la República, tratándose del presidente y de la vicepresidenta de Colombia. Precisó el alto tribunal en relación con la controversia que el propio jefe de Estado se ha encargado de alimentar al desestimar los alcances del CNE y sus actuaciones referentes a la aspiración que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Bueno, listo. Entonces, ahí termina esa parte. Bueno, vamos para otro punto muy importante. En las horas del día de hoy, o de ayer, prácticamente ayer, 20 de mayo, surgió varios cuestionamientos a raíz de unos mensajes de WhatsApp que sacó la periodista, la gran periodista que se nombra, se nomina como la persona que sabe más, como la persona que dice que va a ser nuestra salvadora, como la persona que saca adelante temas de Lenin, de Stanley y de Reagan, pero lamentablemente su concepto de historia está muy vago, muy lejano, muy distante del pleno conocimiento. Entonces arma una especie como de show, digámoslo así, con el solo fin de desacreditar al presidente Gustavo Petro en la tarea que está haciendo tan impresionante, que es atacar, que es acabar contra las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca, que todos sabemos lo que está pasando en este momento el gobierno, las fuerzas militares de Colombia en contra de este grupo delictivo, en contra de este grupo paramilitar, Clan del Golfo, y aquí iba el mordisco. Entonces le resultó como muy práctico y casi como que traigamos como la escena de una niña de 5 años de edad, ¿sí? O sea, minorizó su edad al punto de hacer esta clase de tramas. Una trama que, la verdad, para los que conocemos bien las cosas, no nos comemos ese cuento muy bien. Y de paso llevamos esta situación ante la gente para que se dé cuenta la talla de persona que tenemos acá. Vicky Dávila es una mujer lastimosamente ciega y totalmente adicta al poder. Una mujer que está solamente en una sola función: mirar cómo defiende sus derechos, mirar cómo defiende sus privilegios, mirar cómo defiende sus intereses, nada más. La señora de Gineco, que ya por muchas cosas ha sido tan ampliamente cuestionada, sale con esta parte y dice, ella dice, ¿no?, a la audiencia, dice que ha recibido mensajes, múltiples mensajes de militares en el Cauca, que están repeliendo la toma terrorista de las FARC en Morales, Cauca, que necesitan refuerzos urgentemente, que están pidiendo auxilio, millones de colombianos estamos con ustedes, dice ella, ¿no? Como mostrando a los demás, no, qué mujer, por Dios. Pero la verdad es un enorme peligro cuando una mujer tiene este tipo de pensamiento, cuando una mujer como esta tiene este tipo de movimiento. Entonces llega y asume algo así como una película, que ella misma se la construyó, en donde está ella y del otro lado está un soldado. Y en tiempos reales, 10, 14 de la mañana, al tiempo, en conjunto, como la chispa del minuto, digámoslo así, surge un mensaje que dice, con mala ortografía, de parte del soldado al número de ella, dice, Vicky, buen día, hablas con un militar del ejército, reservo mi nombre, ¿no? Dice así, y al otro lado ella, hola. Bueno, la primera circunstancia que todos nos preguntamos es, ¿cómo hace para un soldado raso? Un soldado raso, que muchas veces poca educación tienen, pero a pesar de tener poca educación, igual los instruccionan en el ejército de cierta manera que sus comunicados tienen que tener literalmente buena ortografía.
¿sí? Porque ellos traen una forma de escribir especial, eso lo reconozco yo hace muchos años, que los militares tienen eso. Ellos son de los que más, mejor dicho, son más agudos en no equivocarse en la manera como escriben un documento, en la forma como redactan un documento. Y aquí es chistoso porque Vicky no conoce esa parte, no conoce eso, entonces acude a escribir algo mal escrito, como diciendo, me está escribiendo un soldado raso, pero lo que se cae de peso en el momento de su show es el que le está escribiendo cómo hizo, a ver, escuchen esto, cómo hizo para conseguirse el número telefónico de Vicky Dávila. Vicky Dávila no es una mujer pendeja, así que cualquiera no le puede estar escribiendo a ella así porque sí, y de manera también, no a cualquiera ella le puede estar escribiendo. Sí, o sea, de ahí partimos todos, y entonces ahí en este momento ya lo primero que hizo con ese pequeño detalle que tenemos acá, 10:14 AM, nos dice muy claramente que ella está de este lado, en su mano izquierda hay un teléfono, y de este otro lado, mano derecha, hay otro teléfono. Entonces ella simplemente manipuló al tiempo, al tiempo, ¿sí? Entonces tanto el uno como el otro, el uno entró, el otro salió. Eso es imposible. Es imposible. En WhatsApp es imposible. Ahora, de pronto viene otra cosa y dice el militar al otro lado, dice, por favor, necesitamos apoyo en Cauca, 10:14. Otra vez, vuelve y juega. Acá en Morales está una batalla campal, 10:15. Necesitamos apoyo aéreo, 10:15. Ojo, mire esto. Las unidades que llegan por tierra no las dejarán llegar, 10:15. Necesitamos, no ayuden a presionar el gobierno, nosotros los soldados damos la vida por Colombia, pero necesitamos que nos ayuden, 10:16. Estas cosas, como ustedes las ven en este orden lateralmente, si usted examina cuando uno está mandando mensajes, el lapso de tiempo entre un mensaje y otro puede estar presente entre 2, 3, 4 minutos, ¿no? Pero eso que así como instantáneo, todo entrando instantáneo, 10:14, 10:15, 10:15, 10:15, y en 3 tiempos diferentes. Si el mensaje es uno solo, son todos 3 unidos, pero aquí los mensajes están separados, y aún así sigue habiendo 10:15, 10:15, 10:15, o sea, como quien dice, mientras le están tirando disparos, según ellos, disparos, y todo, él tuvo tiempo para echarle todo el cuento de su vida, ¿sí? Su romance, etcétera. O sea, estas cosas así, estos montajes así, de una mujer como Vicky Dávila, pues es muy, muy fácil detectar aquí que la señora intentaba con este show mostrar a la ciudadanía colombiana que nuestro presidente Gustavo Petro Urrego no está haciendo un carajo, que nuestro presidente Petro no está luchando contra esas disidencias, que mandó allá a los pobres soldados para que los mataran, cuando eso no es así. Todos ustedes saben que la guerra se ha puesto porque simplemente el presidente Petro no está de acuerdo en la forma como este grupo delictivo, este grupo al margen de la ley ataca a la población. Recordemos que la población que está en medio del conflicto armado, estas personas son inocentes. Inocentes. Eso fue algo que en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez se le olvidó por completo, que la población civil es inocente. Y prefirió entonces de la población civil coger unos cuantos muchachitos jóvenes y matarlos. Así de sencillo. Y aparte de eso, prostituir a las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, ahí está, para que se den cuenta el calibre de esta mujer, que dices que estar en campaña presidencial y que dice que quieres que ser presidente de este país, pero la verdad, con todo esto así, nos da terror, nos da miedo que esta mujer llegara a hacer algo en este país, porque al segundo momento, de pronto en el mismo día, ya nos está acabando. Muy peligrosa, muy extremadamente peligrosa esta mujer. Bueno, vamos a otro punto.
En las horas del día de hoy, estamos hablando de hoy 21 de mayo, se presentó en la Universidad La Salle el expresidente Álvaro Uribe Vélez y hizo un discurso en el cual arremetió contra el presidente y aparte de eso, haciendo una campaña para incitar, para convocar, para motivar a las Fuerzas Armadas de Colombia a desobedecer al Estado colombiano, porque el señor Álvaro Uribe Vélez así lo está diciendo. Y es como si fuera una orden, ¿no? Es como si fuera una orden. Pero lo más curioso es darnos cuenta cómo aquí unos cuantos estudiantes de esta universidad, La Salle, aplaudiendo a este señor. Bueno, ya podemos imaginarlo, serán parte del grupo Cabal, podría ser. Entonces, esto dice así el señor Roy Barreras, hace ya 10 horas, dice: nadie puede, y menos un expresidente, incitar a las Fuerzas Armadas a desobedecer al gobierno y a su comandante en jefe. Esas declaraciones cruzan el límite del golpismo. Los ciudadanos tienen derecho a exigir seguridad, pero un expresidente no puede olvidar que las Fuerzas Armadas de Colombia no son, entonces aquí vamos a activarlo un poquito para mirar más en detalle la cuestión, no son deliberantes y menos contradictorias. ¿Ve? Entonces ahí está. Y aquí la FM saca esta enunciado que dice: atención, en video, 2 puntos, duro reclamo del expresidente Álvaro Uribe a las fuerzas militares de Colombia, entre comillas, lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, quietas, mientras este gobierno ha estimulado al ELN a que presione con armas a una constituyente, cierran entre comillas, presionando con armas a una constituyente. ¿Lo estará diciendo en la referencia de Iván Márquez? Según él. Entonces, es muy curioso lo que el señor Uribe dice, ¿no? Entonces, es hasta delicado lo que este señor hace, desesperado, porque el tipo está desesperado porque una fiscalía le está atacando, desesperado porque una fiscalía le metió el tercer delito, desesperado porque sus negocios en materia de narcotráfico se le está acabando, desesperado porque la incautación de polvito blanco este año ha sido mucho mayor y que ya supera prácticamente más de 1.400 toneladas incautadas. Desesperado porque es el único gobierno en la historia de Colombia que ha combatido terriblemente todo esto. Entonces, por supuesto, todos ellos están desesperados. Ahora más desesperados están porque resulta que los que habían estado en la tal vaca de las vías 4G, ahora salieron a decir que son víctimas, salieron a decir que ellos no tienen nada que ver en eso, salieron a decir que ellos nunca pusieron dinero, etcétera, etcétera. O sea, esto es típico del uribismo. La mentira por encima es como el plato a la orden de la mesa, siempre jugando con las mentiras. Entonces, pues es tremendo. Y bueno, por otro lado, también tenemos que sigue el presidente pues atacando las disidencias, hubo cambio de mando también. Entonces, esto pues continúan porque pues la finalidad acá es o estos grupos delictivos se someten a lo que es la paz o desaparecen, ¿sí? Porque esas son las órdenes que se dan. Por otra parte, hoy estaba en tratamiento todo lo del caso de la reforma pensional. 34 artículos salieron adelante y pues ahí va en ese avance. Pero bueno, en últimas le vamos contando a ustedes que aquí el presidente, el gobierno de cambio le ha dado muy duro al uribismo. Y que el uribismo cree que la gana, pero mentiras.
más pérdida y más pérdida de ellos en este gobierno. Bueno, amigos y amigas, eso es todo y Dios mediante, pues esperemos mañana tener ya unas noticias concretas sobre lo que pasó en la audiencia del día 21 de mayo con respecto al señor Miguel Abraham Polo Polo, a ver qué pasó, porque yo hoy estuve revisando por muchas partes la noticia y la verdad pues no encontré nada así como tal de este señor, pero ya leyendo los comentarios de muchas personas, todos estamos muy sintonizados, muy sincronizados, muy coherentes y la verdad todos estamos del lado de la verdad, estamos del lado de la justicia, no estamos lejanos y pues es muy bonito eso porque la corriente profunda se nota que estamos muy activamente conectados todos en una viva voz de esperanza de que nuestro pueblo colombiano sí va a tener estas reformas sociales, pase lo que pase. Si no salen por el Congreso, saldrán por decreto, pero lo más seguro es que sí vamos a tener las reformas sociales, vamos a tener la reforma de la salud, vamos a tener la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la justicia. El Congreso no debe ser ningún ente de bloqueo, menos la Procuraduría, que ha estado jugando el papel de bloquear y bloquear, el papel de intimidar, menos de todas estas personas de la corrupción que de una u otra manera están intentando siempre torpedear, intimidar al presidente, a la fiscal, al ministro de Defensa, y que ellos creen que jugando con su líder, Uribe, van a lograrlo. Yo digo, en este momento aquí, declarando firmemente, estableciendo firmemente y destinando firmemente bajo esta inteligencia infinita y bajo esta energía creativa que emana de Dios, que ellos no van a lograr esas cosas. No lo van a lograr porque el pueblo colombiano hace rato despertó y hoy es un león que ruge con fuerza, pero ruge con la fuerza de realizar a como sea su derecho inalienable, su libertad y su tranquilidad, porque es un derecho, un poder divino, estar siempre salvando nuestro poder, porque el mandato del pueblo es un poder, y este poder del pueblo no lo van a arrebatar. Este poder del pueblo, estas clases de personas no nos lo van a quitar de ninguna manera. Lo hemos recuperado y lo vamos a sostener largo tiempo. Y nuestra casa, que hacía mucho tiempo no tenía una enorme limpieza, la está teniendo ya. Y entre todos jugamos, entre todos colaboramos, entre todos multiplicamos, entre todos viralizamos, porque estas cosas son importantes viralizarlas. Como una última cosa también por ahí que salió sobre Daniel Coronel, que nos contaba la forma tan ruin que hace Álvaro Uribe Vélez para poder salvarse de la soga, digámoslo así. Coger y poner a estos paramilitares a firmar hojas en blanco para él después llenarlas, ya se imaginarán ustedes con qué. Pero lo curioso es que todos estos paramilitares que firmaron hojas en blanco desaparecieron. Es decir, unos desaparecieron, otros murieron. Pero lo más curioso es que al final él dice, es un buen muerto. Tenaz. Es para que nos demos cuenta todos nosotros, aquellos que aún no han despertado, que aún defienden a este señor, por favor despierten. Este tipo no es cualquier cosa. Es un enorme peligro para Colombia. Y nosotros, los colombianos, todos, estamos convocados a estar sintonizantes y a estar muy altamente coherentes en lo que está pasando. Todos merecemos la riqueza de Dios, todos merecemos esa abundancia, todos merecemos ese éxito, ese bienestar, esas bendiciones, esos privilegios, esos derechos
Es más, porque somos un Estado de derechos, un Estado de derechos. Nuestra Constitución es un Estado de derecho. Por más, o sea, por lo mismo, porque lo somos, así mismo también debemos, de una u otra manera, defender nuestro Estado, defender este gobierno que nos está dando el respaldo, que nos está ayudando de muchas maneras, de múltiples maneras. Entonces, si hay pocos que atacan, son muy pocos, porque no todo el mundo tiene un cerebro torcido, no todo el mundo está desviado neuralmente, nada de eso, al contrario. Aquí en Colombia ha sido gratificante poder conocer que hoy por hoy la gente ha aprendido a entender, ha aprendido a comprender, ha aprendido a entender la inteligencia, la sabiduría y la fuerza que existe, que emana de Dios, de nosotros, porque Dios y nosotros somos uno, ¿bien? Como decía algo por ahí, mi padre y yo somos uno. Entonces, como tal, somos coherentes y defendemos como sea todo este proceso. Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias a cada uno de ustedes y dejamos hasta acá. Hasta pronto y que tengan una feliz noche.